Leemos lo que dice la Escritura en esta hermosa y linda mañana. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús: nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hoy vamos a estar meditando, vamos a estar continuando en lo que es la línea de temas que hemos estado tocando y acerca de los atributos de Dios, la relación entre uno y el otro en estos hermosos atributos. El tema de hoy le hemos titulado: como tú tratas con tu pecado, Dios tratará contigo. Como tú tratas con tu pecado, Dios tratará contigo. Y vamos a estar hablando de la forma correcta de tratar con las faltas, los errores, el pecado en la vida del hombre. Cómo queremos que Dios trate con nosotros será determinado de cómo nosotros tratamos con nuestro pecado. Cómo queremos que Dios trate con nosotros será determinado en cómo nosotros tratemos con nuestro pecado, con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestras deficiencias. Como nosotros queramos llamarles, determina la manera como Dios trate con nosotros, es determinada en cómo nosotros tratamos con aquel pecado, con aquella falta. Y el orden de la palabra que la Escritura nos muestra, para comenzar, voy a leerle varias escrituras solo como punto de referencia y de ahí nos adentramos en el tema. Pero Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nos habla de la relación entre la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad hemos venido mirando en nuestros temas anteriores, que no podemos inclinarnos solamente a la misericordia, porque nuestra vida se convierte en un libertinaje. Todo el hombre y la mujer, el cristiano que solo se inclina a la misericordia de Dios y no a la verdad de Dios, solamente todo es misericordia, terminará generalmente viviendo en una vida libertina, en un libertinaje en su vida, porque solo es misericordia. Todo el hombre que se inclina solo a la verdad de Dios termina convirtiéndose en una persona legalista en su mayoría, una persona sin misericordia y llena de legalismo. Entonces no podemos simplemente inclinarnos a la misericordia solamente o a la verdad solamente. Tenemos que inclinarnos a ambas cosas, la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces es una balanza entre ambas cosas. Es una balanza entre la misericordia y entre la verdad, lo que nos ayuda a caminar en un orden sano, agradable a Dios, honrando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios en un orden sano, sin irnos a un libertinaje y sin irnos a un legalismo, sin convertir la misericordia en libertinaje y sin convertir la verdad de Dios en un legalismo. Salmo 25:10 dice la palabra: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esto es Salmo 25:10. Si no alcanza a ir a él, solamente escríbalos, anótelos y ya los verá en su casa. Salmo 89:14 dice la palabra: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vuelve a reafirmarnos el Señor la importancia entre la misericordia y la verdad, la importancia de que vayan caminando juntas estos dos atributos de Dios. Zacarías capítulo 7 versículo 9 y 10 dicen lo siguiente: así habló el Señor de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense
mal en su corazón contra su hermano. Entonces vuelve a reafirmarnos Zacarías 7, 9 y 10, que así nos dice el Señor: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. Debemos de mantener siempre este equilibrio entre la verdad y la misericordia. Si no van juntas, caminaremos de una manera equivocada, repito, generalmente, o nos iremos al extremo de un libertinaje dándole solo misericordia a todo, o nos iremos a un extremo de un legalismo solamente buscando la verdad en ese sentido. La palabra nos dice igual en Miqueas capítulo 6 versículos 6 al 8: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios pide. Dice, no es muy difícil entender la voluntad de Dios. No es muy difícil entender lo que Dios pide de nosotros. No necesito grandes sacrificios. No necesito ofrecer mi primogénito, mi hijo. No necesito hacer grandes cosas en ese sentido. Solamente dice, Dios te ha enseñado, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Sino solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, el hacer justicia, la justicia es la verdad de Dios. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es todo lo que pide Dios de nosotros. Jeremías 9, 23 y 24 lo dice de la siguiente manera: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces volvemos a mirar que el Señor reafirma lo que Él quiere. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Santiago capítulo 2 versículo 13 lo dice de esta manera, y ya nos internamos en el tema más formalmente. Santiago capítulo 2 lo dice de esta manera, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que nos está diciendo juicio, el juicio de Dios es la verdad de Dios, es la justicia de Dios. Pero dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, si solamente nos paramos como los fariseos, de una manera queriendo respaldar la verdad de Dios, pero olvidándonos de la misericordia de Dios, podemos caer en el extremo de nosotros mismos mirarnos ante el juicio de Dios. Juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. ¿Por qué razón lo dice de esta manera? Porque la tendencia del ser humano es la siguiente. La tendencia de todo ser humano es que somos rápidos para juzgar a otros y lentos para juzgarnos a nosotros mismos. Esa es la tendencia y el error grande y la deficiencia de todo ser humano. En su gran mayoría tenemos ese problema. Somos rápidos para juzgar a otros y muy lentos para poder juzgarnos a nosotros mismos. Somos rápidos para mirar la falta y el error en el otro, en la paja en el ojo ajeno, y somos muy lentos para mirar la viga en nuestro propio ojo. Esa es la realidad del
del ser humano. No alcanzamos a mirar nuestra propia viga que tenemos en nuestro ojo y miramos fácilmente la paja en el ojo ajeno. Entonces eso nos mete en problemas delante de Dios. Eso nos compromete seriamente delante de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando tratamos de alguna manera un error de alguien más, queremos ser severos con los demás muchas veces, pero cuando el error lo cometo yo, queremos que el mundo entero nos comprenda y tenga misericordia de nosotros. Entonces eso es a lo que se refiere esta porción cuando dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No está diciendo tampoco que solo misericordia y nos olvidemos del juicio, de la verdad de Dios. Pero sí es importante entender, repito, lo siguiente: que cuando nosotros juzgamos un error, un pecado, una falta, una equivocación de nuestro prójimo, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro hermano, sea quien sea, generalmente, repito, somos fuertes o queremos ser fuertes y aplicar la palabra en aquella persona. Pero la pregunta es: ¿la aplicamos con la misma severidad cuando nosotros cometemos un error? ¿La aplicamos con la misma severidad cuando nosotros nos equivocamos? Entonces, si lo hacemos igual con nosotros como para los otros, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero por eso dice: si tú no tienes misericordia al hacer juicio, al juzgar a alguien más, entonces prepárate, porque tampoco habrá misericordia cuando se te juzgue a ti. Entonces, si tú no te apiadas de tu hermano, de la persona que comete una falta, un error, ¿verdad? Y cuando tú cometes un error, ¿quieres que sí se apiaden de ti? O muchas veces sucede de esta manera: todos tenemos áreas fuertes en nuestra vida y todos tenemos áreas débiles en nuestra vida. En veces nos sentimos muy fuertes en una área y nos sentimos que somos muy fieles en esa área, pero estamos medios descuidados en otra área. Entonces muchas veces en la área que yo estoy fuerte, se me hace fácil juzgar a los demás. ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquí? ¿Por qué siguen con esto? ¿Y por qué siguen con lo otro? Y criticamos lo que no hacen, que yo sí estoy haciendo, porque yo estoy bien en esa área. Pero ¿qué de las áreas donde yo estoy flaco? Y a lo mejor otros están fuertes, otros están muy bien en esa área y yo estoy flaqueando en esa área. Entonces ese es el problema, que todos tenemos áreas fuertes y todos tenemos áreas débiles, y por eso todos debemos de aprender a ayudarnos los unos a los otros, a superar, a mejorar, pero con amor, con misericordia, a mejorar las áreas débiles, a salir adelante, a superar nuestros retos y nuestras deficiencias de una manera especial. Amén, mis hermanos. Avanzamos en el tema y vamos entrando más en forma. Proverbios capítulo 16, versículos 6 y 7. Oiga lo que dice la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Qué hermoso. Aquí vamos entrando ya más en forma al tema. Ahí dice el Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y agrega: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando tus caminos son agradables a Dios, aún a tus propios enemigos los hace estar en paz contigo. Los hace que te respeten, que te den tu lugar, cuando tus caminos son agradables a Dios. Pero entonces el versículo 6 dice: con misericordia y verdad. Vuelve una vez más a unir estos dos atributos de Dios. La misericordia y la verdad se encontraron. Cuando miramos que con misericordia y verdad se corrige el pecado, esta es la manera sana, esta es la manera correcta, esta es la manera agradable a Dios de corregir el pecado en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Qué significan estas palabras? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Déjeme se lo digo de otra manera, con palabras más prácticas, más aplicables a nuestra vida, para que lo entendamos más formalmente. Si nosotros tratamos seriamente con nuestro pecado,
Dios tratará compasivamente con nosotros. Pero si nosotros tratamos compasivamente con nuestro pecado, Dios tratará severamente con nosotros. Vuelvo a repetir esto porque es la base de nuestro tema. Si nosotros tratamos seriamente, severamente con nuestro pecado, Dios tratará compasivamente con nosotros. Pero si nosotros tratamos compasivamente con nuestro pecado, Dios tratará severamente con nosotros. Esto significa que cuando nosotros tratamos, en otras palabras, compasivamente con nuestro pecado, ¿qué es lo que hace la persona que trata compasivamente con su pecado? O sea, es la persona que comienza a inclinarse solamente a la misericordia, a decir: es que es normal, es que soy humano, es que todos lo hacen, es que soy débil, es que Dios conoce mi condición, Dios conoce mi necesidad, Dios conoce mi debilidad. Y en otras palabras, lo único que está haciendo con su pecado es justificándolo, es excusándolo, es dándole una manera livianita de tratar con él. Cuando tratamos livianamente con nuestro pecado, nos exponemos a que Dios trate severamente con nosotros, para despertarnos, para hacernos reaccionar, para hacernos reflexionar. Porque si seguimos livianamente en el pecado, nunca se corregirá el pecado, nunca superaremos el pecado. Siempre continuaremos excusando y justificando el pecado y terminaremos siendo arrastrados por el pecado. Por eso es que somos llamados a tratar seriamente con el pecado, severamente con el pecado. Y entre tú más fuerte tratas con el pecado, con tu pecado, con tus faltas, con tus errores, mientras menos te pasas a ti mismo tus errores, mientras más severo eres contra tu pecado, de esa manera estás atrayendo la bendición de Dios, la misericordia, la compasión de Dios, para que Dios trate compasivamente contigo. Dios nos ama a nosotros, pero aborrece al pecado. Dios quiere tratar compasivamente con nosotros, pero la única manera de tratar compasivamente con nosotros, en nuestros errores, en nuestras fallas, en nuestros pecados, en nuestras deficiencias, la única manera de tratar compasivamente con nosotros es cuando nosotros tratamos severamente con el pecado. No le damos tregua, no le damos tolerancia, no le damos simplemente libertad, no lo excusamos, no lo justificamos, no lo toleramos, sino que lo trata severamente. Severamente trata el pecado con severidad, y Dios te tratará a ti con compasión, con misericordia, con amor. Te restaurará, te levantará, porque el objetivo se ha logrado. El objetivo de Dios es liberarte del pecado, es arrancar el pecado de tu vida. Pero cuando nosotros tratamos compasivamente con el pecado, generalmente no nos deshacemos de él. El pecado, hermano, se nos quiere pegar, así como, no sé, ¿verdad? Se ha mirado, por ejemplo, los perritos, los perros, ¿verdad? Que de repente, sobre todo en los pueblos se mira más, ¿no? Que usted va a un lugar y el perro está tan acostumbrado a seguirlo, que ahí va detrás de usted a donde quiera que quiere salir, que quiere ir. Y en vez se lo tiene que espantar: vete por allá, de regreso. Y ahí va usted, sigue, y cuando menos se acuerda, el perro ahí viene atrás de usted siguiéndolo. Y cuando menos se acuerda, el perro está donde usted está, va al restaurante, ahí está, y el perro también va donde vaya, ahí está, lo anda siguiendo, porque está tan acostumbrado a seguirlo. Hermanos, el pecado nos sigue, el pecado nos persigue, el pecado nos rodea por un lado, por otro. Y si nomás le dices: vete para allá, ándale, aléjate de mí, ya quédate ahí, hombre, ahí al rato nos vemos. No, tienes que tratar con el pecado severamente, reprenderlo en el nombre de Jesús, despojarte de él, arrepentirte de él, cortarlo, no excusarlo, no justificarlo, no decir: es que es mi debilidad, es que Dios conoce, es que esto, es que el otro. No, tratar severamente con el pecado nos trae la gracia de Dios, nos trae la misericordia de Dios. Dios trata con nosotros compasivamente cuando tú tratas severamente con el pecado, severamente. Entonces, de otra manera, repito, si tú tratas compasivamente con el pecado, nunca te desharás del pecado.
siempre te perseguirá el pecado. Y dirás: ay, hermano, pues no sé qué me pasó. No, hermano, pues si yo he querido deshacerme de este pecado, tengo como 20 años queriendo deshacerme de él, pero viera, hermano, que este pecado no me deja, me sigue, me persigue. Viera, hermano, esta debilidad por acá me sale y por allá se me presenta la oportunidad una vez más, y por más que quiero, no he podido, y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué razón pasa eso? Porque tratamos livianamente con el pecado, no lo tratamos severamente como Dios quiere que lo tratemos. Y si lo tratas livianamente, te va a seguir, no te vas a deshacer de él. Y la única manera que Dios va a poder arrancar ese pecado de tu vida es cuando trate contigo severamente, es cuando te pase por el fuego, es cuando te permita las consecuencias duras, drásticas que vengan sobre tu vida. Entonces nos despertaremos y diremos: ahora sí, entonces sí quiero cortar con el pecado. Pero ¿para qué necesitar que Dios trate severamente con nosotros cuando Él puede tratar compasivamente con nosotros? Si tú tratas severamente con el pecado, que es lo que Dios aborrece, es lo que Dios detesta, es lo que Dios está en contra de ello. ¿Me explico, mis hermanos? Veamos entonces un pasaje más y veamos una comparación de lo que estamos hablando, una ilustración para que lo vea más palpablemente en la Escritura. Lucas capítulo 15, versículo 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí miramos a un hijo, el clásico ejemplo de la desobediencia, de la rebeldía, del pecado. Miramos a un hijo pródigo, todos conocemos la historia, ¿verdad? Que se rebeló contra papá, que salió de la casa en desobediencia, así queriendo vivir su vida a su manera. Y dice que este hijo salió y pidió la parte de los bienes que le correspondía. Le reclamó a papá: dame la herencia que me corresponde, aunque no te hayas muerto todavía, ¿verdad? Y tomó aquellos bienes, y dice que se fue a vivir perdidamente. Pero dice que no muchos días después lo gastó todo, lo malgastó todo. Y terminó mal, terminó viviendo entre los puercos, queriendo comerse las algarrobas de los cerdos, y ni eso le daban. Estaba en una miseria terrible aquel hijo. Y dice el versículo 17 que en aquella miseria, volviendo en sí, este hijo pródigo volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Reflexionó, reaccionó, y cuando él vuelve en sí, reacciona de esta manera. Dice: me levantaré e iré a mi padre. Pero vean la actitud de este hijo, vean cómo trata con su pecado. No fue el padre el que trató con el pecado del hijo pródigo, fue el hijo pródigo el que trató con su propio pecado. Entonces dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vean lo que reconoce él: he pecado contra Dios y contra ti. Te he ofendido, te he defraudado, te he dejado, Señor, mi Padre que eres, te he dejado defraudado, y a mi Dios también. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A qué grado se estaba humillando? Primero reconoce que pecó contra Dios, pecó contra su padre. Segundo, reconoce, ¿verdad?, que ya no es digno de llamarse su hijo. No vengo reclamando derechos, no vengo diciendo soy tu hijo, no soy digno de llamarme tu hijo, Señor, Padre mío, no soy digno de llamarme tu hijo, ni siquiera pido un lugar de hijo. Entonces, ¿qué quieres, hijo? Hazme como a uno de tus jornaleros. El jornalero era el último empleado en lo que es el área de los trabajadores del padre. Es el que estaba simplemente
expuesto a que lo despidieran en el momento que se considerara, pero este hijo pródigo quería tomar el lugar, estaba tomando el lugar de jornalero. Él no estaba reclamando derechos, él estaba reconociendo su pecado, su condición, y él estaba diciéndole a su padre: ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a un criado, así solamente, trátame como a uno de tus jornaleros. Qué hermosa humillación. De qué manera estaba tratando él con su pecado, reconociendo su condición y tomando un lugar de humillación, no reclamando, sino solamente diciéndole: Padre, solo déjame un lugarcito allá como el último de tus servidores, como el último de tus criados. Déjame ese lugarcito, no te pido nada en especial. Él estaba tomando el lugar, el último lugar en la casa del Padre, y eso fue algo muy agradable delante de Dios. Estaba tratando severamente con su pecado. Nosotros en ocasiones tratamos con nuestro pecado, pero lo tratamos a nuestra manera. No somos severos con él. Seguimos reclamando derechos y exigiendo y pidiendo después de que nosotros hemos fallado, de que nos hemos equivocado, y no es de esa manera. Y no estoy diciendo esto porque sea necesario que algún hombre, que alguna persona sea severa contigo, hermano, hermana. No debes de esperar que un hombre sea severo contigo. No debes de esperar que un pastor sea severo contigo. No debes de esperar que un padre sea severo contigo como hijo. No debes de esperar que una esposa sea severa contigo como esposo, para que entiendas, o un esposo sea severo contigo, mujer, esposa, para que entiendas. No debemos de esperar eso, mucho menos que Dios sea severo con nosotros, porque nos va a doler. Es mejor nosotros adelantarnos, y antes de que mi padre, mi esposo, antes de que mi hijo, antes de que Dios sea severo conmigo, yo voy a ser severo con mi pecado. Yo voy a ser severo con mi desobediencia. Yo voy a ser severo con mi rebeldía. Yo voy a ser severo con ese caminar equivocado que llevo. Voy a portarme firme, serio. Voy a tomar una actitud firme. Voy a humillarme, voy a reconocer mi condición y voy a tratar severamente con mi pecado. ¿Para qué? Para que Dios trate compasivamente conmigo. Y no solamente Dios. Cuando un padre, como aquí miramos este ejemplo del hijo pródigo, veamos a este padre que representa tanto a un padre terrenal como a Dios como Padre celestial. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué fue movido a misericordia? Fue movido a misericordia porque este padre entendía lo que era la disposición, la actitud de su hijo, que venía no como el hijo que salió, soberbio, rebelde, altivo, grosero, engreído, justificándose, excusándose. Ya no era el hijo que estaba regresando. El hijo que regresaba era un hijo humilde, era un hijo con disposición, era un hijo arrepentido. Por eso el padre dijo: mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Es necesario hacer fiesta, porque hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente. Y cuando hablamos de un pecador que se arrepiente, no solamente es el pecador inconverso de afuera que viene al camino del Señor, también por un pecador cristiano, o sea, por alguien que conoce la palabra pero que se ha apartado, que se ha desviado, que se ha equivocado. Siempre que el hombre se arrepiente, se aparta del pecado, el arrepentimiento es tratar severamente con la desobediencia, con la rebeldía, con el pecado. Y cuando tratas tú severamente con el pecado, no necesitarás que alguien más trate severamente contigo. Cuando, por ejemplo, un padre mira a su hijo que él ha tratado severamente con su pecado, primeramente apartándose de él, volviendo en sí, reconociendo, humillándose. Imagínese que su hijo que de repente ha desobedecido, ha andado rebelde, etcétera, de repente llegue a usted, papá, mamá, y le diga: papá, mamá, perdóname, porque he pecado contra Dios y contra ti. Y ¿sabes qué, papá, mamá? Ya no merezco ser hijo tuyo. No me trates como tu hijo.
Trátame simplemente como un inquilino ahí en tu casa. Trátame ahí nada más como un arrimado. No me trates como tu hijo. No te pido que me sirvas mi desayuno. No te pido que me des de comer. No te pido que laves mi ropa. No te pido que hagas nada. Nada que generalmente las madres hacen por sus hijos, por así decirlo, ¿verdad? O igualmente, ¿verdad? El padre no, lo que el padre puede hacer por el hijo, de comprarle sus zapatos, de ayudarlo en sus estudios, de ayudarlo en sus necesidades. Papá, no te pido ni que me compres ni un calcetín, ni un zapato, ni una camisa. No me compres nada. Si tengo que andar con la misma ropita todo el año, no importa. Solo dame un rinconcito en tu casa. Vengo arrepentido. ¿Usted cree que un padre, que su hijo llega de esa manera, con esa actitud, con esa disposición, el padre va a tener corazón para ser severo con él todavía? Generalmente no, porque lo mira humilde, lo mira humillado, quebrantado, dispuesto. Está mirando que el mismo hijo está tratando severamente con su propio pecado. Y cuando tú tratas con tu propio pecado severamente, provocarás que los demás, que tu padre, que tu madre, que tu esposo, que tu esposa, que tus hermanos y sobre todo que tu Dios trate compasivamente contigo, como este padre trató compasivamente con aquel hijo pródigo, porque miró su actitud, miró su disposición, miró su corazón de una manera especial, miró aquello. Entonces esto es tratar compasivamente con el pecado, o con el pecador, mejor dicho, con el pecador. Se trata compasivamente con el pecador cuando la persona trata severamente con el pecado. Tú tratas severamente con tu pecado, Dios tratará compasivamente contigo. Pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? ¿Qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué pasa cuando nos inclinamos más a solamente excusar, justificar, y reclamamos y pedimos derechos y no hay ese cambio, no hay esa evidencia de tratar seriamente con nuestro pecado? ¿Qué es lo que sucede? Veamos un ejemplo más. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Veamos qué dice la palabra. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué tremendo está esto, ¿verdad? La otra completa cara de la moneda. Todo lo contrario de lo que hizo el padre del hijo pródigo. Pablo no tomó la actitud del padre del hijo pródigo. Pablo no actuó con misericordia. Pablo dejó a un lado la misericordia y actuó con una severidad muy fuerte contra este joven que estaba en la iglesia de Corinto. Imagínese usted al grado de decir Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. Eso es serio, eso es serio. Que un hombre de Dios por el Espíritu diga el tal, la tal se ha entregada a Satanás, a fin, dice, de que para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, el propósito siempre era bueno. El propósito no era odiar o aborrecer a esta persona. Era bueno porque el propósito de entregarlo a Satanás era a fin de que fuera destruida su carne. O sea, de que fuera sacudido, zarandeado, golpeado, como de alguna manera podríamos decirlo, el hijo pródigo lo fue antes de arrepentirse. Dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Pero veamos las dos caras de la moneda. Aquí miramos en 1 Corintios una situación completamente diferente a la del hijo pródigo. Aquí miramos el otro extremo. Aquí miramos la verdad de Dios aplicarse fuerte y sólidamente sobre la vida de este joven. Mientras de que en Lucas, en la parábola del hijo pródigo, miramos que la balanza se inclina completamente a lo que es la misericordia de Dios. En Lucas dice que el Padre fue movido a misericordia, pero acá no dice que Pablo fue movido a misericordia. Pablo era un padre espiritual, por así decirlo, de la iglesia de Corinto. Sin embargo, él no dice que Pablo fue movido a misericordia y abrazó al joven y hizo fiesta. No, sino que él se paró en la verdad y trató severamente con este caso. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Era una situación terrible, tremenda. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? O sea, Pablo está reprendiendo primeramente al liderazgo de la iglesia, porque está diciendo: oigo que está pasando esto y ustedes se han envanecido, están como si nada, están quizás excusando, justificando, quizás están diciendo simplemente no hay problema. Pero dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? Versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces miramos que la postura de Pablo es completamente pararse en el juicio, en la verdad, pararse en la justicia. Y cuando se para en la verdad y en la justicia, es fuerte lo que viene sobre aquella persona, es fuerte lo que viene sobre aquel individuo. En este caso, este hombre, este joven, dijo Pablo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces miramos los dos polos opuestos, las dos caras de la moneda. Miramos los dos extremos: la misericordia sola y la verdad sola. La misericordia sola, por así decirlo, o cuando entra la misericordia accionando. ¿Por qué causa hay lugares y hay momentos, hay casos como la parábola del hijo pródigo, donde lo que entró fue la misericordia? ¿Y por qué hay casos como este de Corintios 5, donde lo que entró fue la verdad de Dios, trayendo juicio y justicia sobre aquel hombre y declarando palabras muy severas y muy fuertes? La razón principal es la misma que venimos diciendo. Si nosotros tratamos seriamente con nuestro pecado, Dios tratará misericordiosamente con nosotros. Pero si nosotros tratamos simplemente compasivamente con nuestro pecado, superficialmente, Dios tratará severamente con nosotros. ¿Cómo hacerle, o qué es lo que hace que la balanza se incline a la misericordia, o que la balanza se incline a la verdad? ¿Qué es lo que determina para dónde se inclina la balanza? ¿Haré misericordia o haré verdad? ¿De qué manera me comportaré hacia una situación, hacia un pecado, hacia una falta de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de quien sea? ¿De qué manera me comportaré? Es momento de usar la verdad, de ser veraces y pararnos firmes y dejar a un ladito la misericordia. ¿O es momento de tener misericordia y de dejar a un ladito, por así decirlo, la verdad por un momento? ¿A dónde se ha de inclinar la balanza? Lo determina la actitud de nuestro corazón.
lo determina nuestra disposición, lo determina la manera como tratamos nosotros con nuestro pecado, lo determina. Si tu actitud es de tratar severamente con tu pecado como el hijo pródigo, te humillas, te quebrantas delante de él y reconoces tu condición: he fallado, he pecado, no tengo derechos, no puedo reclamar, no merezco ser hijo tuyo, Señor, trátame como uno de tus jornaleros. Ese es el momento, eso inclina la balanza a hacer misericordia. Dios es el primero que hace misericordia. El que se humilla, Dios lo levanta. El que se enaltece, Dios lo humilla. Dios mira de cerca a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Entonces, cuando la persona se humilla, se quebranta, reconoce su pecado y trata severamente con su pecado, no lo excusa, no lo justifica, no lo adorna, no habla solamente de que son debilidades y que compréndanme, que soy humano y que aquí, que allá. No, trata severamente con ese pecado, con esa desobediencia, con esa falta. Y hallarás gracia y misericordia delante de los hombres, y hallarás gracia y misericordia delante del Dios de los cielos, para que Él te ayude, para que Él te sostenga, para que Él te bendiga, para que Él se compadezca de tu vida y trate contigo misericordiosamente. Pero entonces, ¿por qué Pablo no trató misericordiosamente con este joven de Corinto? Porque no había arrepentimiento. Porque él quería seguir viviendo una vida doble a su manera. Él quería seguir caminando aparentemente como cristiano, pero viviendo a su manera. Y Pablo dijo: esto no es así. Este joven está tratando ligeramente con su pecado. Este joven está tratando ligeramente, no entiende, no reflexiona, y ese pecado lo va a matar, lo va a llevar a la condenación. No quiero que vaya a la condenación, no quiero que siga así. Como él trata livianamente con su pecado, yo, dice Pablo, tengo que tratar severamente con él para que despierte. Todo padre que tiene hijos, los hijos van a cometer errores, ¿quién no? Todos los cometemos. Pero ¿cómo tratar con los errores? ¿Cuándo portarnos severamente, firmemente, y no dar tregua, no dar lugar, no permitir la excusa o el pretexto? ¿Y cuándo tener misericordia de aquellos hijos? Lo que va a marcar esa diferencia es precisamente la inclinación del corazón, la posición del corazón. Si la posición del corazón es semejante a la del hijo pródigo, humillado, quebrantado, reconociendo, tratando severamente con su pecado, donde se muestra la severidad con la que el hijo pródigo trató con su pecado, que él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, no tengo derecho, no tengo lugar, no reclamo nada, perdóname, Señor, no tengo ni cara para verte a los ojos, trátame como a uno de tus jornaleros. Ahí se miraba la severidad con la que estaba tratando con su pecado, y Dios dijo: si tú tratas severamente con tu pecado, yo trataré misericordiosamente contigo y te restauraré y te perdonaré, porque te has deshecho has dejado a un lado el pecado, has dejado a un lado la mala práctica. Pero si sigues tratando livianamente con tu pecado, justificándolo, excusándolo, con tantas cosas que podemos decir para justificarlo, entonces Dios tratará como trató con este joven de Corintios, severamente. Veamos una escritura más. Daniel capítulo 5, versículo 24 al 30. Solo como ilustración, veamos qué dice acá la palabra. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche
fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Este rey Belsasar dice que tomó los utensilios santos consagrados del templo de Dios de Jerusalén para fiestas paganas, lujuriosas, que él hacía con sus príncipes, y se le dijo que no tomara aquello, pero él de todas maneras lo hizo. Y él desafió a Dios, por así decirlo, haciendo lo indebido, usando los vasos consagrados para el uso de Dios como algo común, vil, sucio para sus fiestas paganas. Y dice la palabra que de repente en medio de esa fiesta apareció una mano escribiendo en la pared estas palabras, ¿verdad? Mene, mene, tekel uparsin. Y no sabían qué significaban estas palabras. Nadie las podía interpretar. Los magos, los brujos, los sabios, nadie podía interpretar las palabras que había escrito aquella mano. Y de repente alguien dijo: Daniel, él va a poder interpretar. Y lo mandaron traer. Y él les dijo: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué tremendo. Entonces, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, el ser pesados en balanza, yo creo que continuamente todos estamos siendo pesados en balanza. Todos estamos siendo pesados en la balanza de Dios, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo. Esto no solamente es algo para aquel rey Belsasar, es para cada uno de nosotros que somos pesados en balanza, en nuestras acciones, en nuestros juicios, en nuestros comentarios, el uno para con el otro, con qué severidad tratamos a los demás y con qué compasión queremos que nos traten los demás a nosotros. Qué tan rápidos somos para mirar los errores en los demás y qué tan tardos somos para mirar los errores en nuestra propia vida. ¿De qué manera nosotros de alguna manera buscamos siempre ser severos para con los demás y no para con nosotros? Estamos siendo pesados en balanza. ¿Recuerda usted cuando el Señor habló de aquel hombre? Dice que vino a él, un hombre le debía 500 denarios y llegó a él y le dijo el rey: ¿qué pasó? Lo que me debes, ¿dónde está? Perdóname, Señor mío, mira, dame tiempo, yo te pagaré aquello. No he podido trabajar y no tengo el dinero ahorita, pero yo te lo pagaré. Y dice que aquel rey fue movido a misericordia y le perdonó toda su deuda. Pero saliendo aquel hombre a quien le perdonó 500 denarios, se encuentra a un compañero suyo en el camino, a quien le debía 50 denarios, una cantidad mucho, pero mucho más pequeña. Y dice que le dice: oye, págame lo que me debes. Y el otro le suplica por misericordia igual y le dice: perdóname, mira, te lo pagaré, dame tiempecito, por favor, mira que yo te lo voy a pagar, no he podido, pero te lo voy a pagar. Y dice que aquel lo agarró del cuello, no lo dejó hasta echarlo a la cárcel por lo que le debía. Y cuando le contaron al rey los consiervos lo que había hecho este hombre, dice que lo mandó llamar y dijo: mal hombre, perverso que eres, yo te perdoné a ti toda tu deuda y tú no podías perdonar a tu compañero un poquito que te debía a él. Por tanto, a la cárcel, a la prisión, hasta que pagues toda tu deuda. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser severos con los demás y no ser severos con nosotros mismos. Si queremos ser severos con alguien, debemos de comenzar siendo severos con nosotros mismos, para tratar con nuestro pecado, para tratar con nuestra desobediencia, para tratar con nuestras flaquezas. Cuando eres severo contigo mismo, ahí serás bendecido, ahí serás levantado, ahí serás restaurado, ahí serás Dios tendrá misericordia de tu vida y la gente tendrá misericordia de tu vida.
Pero repito, nosotros no somos en su mayoría severos con nosotros mismos. Somos severos con los demás y somos compasivos con nosotros mismos. Y eso nos arruina delante de Dios. Eso nos arruina delante de Dios. Delante de Dios, repito, debemos de ser severos con nosotros y debemos de ser compasivos con los demás. Ahora, cuando vas a ser severo con alguien más, ¿cuándo es? O cuando vas a ser firme con alguien más, por ejemplo un hijo, etcétera, es cuando no hay arrepentimiento. Es cuando hay soberbia, hay altivez. Cuando hay ese tipo de actitudes y tú tienes misericordia, en vez de que le hagas un bien, le haces un mal. Toda persona que actúa con altivez, con soberbia, con un espíritu engreído, etcétera, etcétera, no queriendo corregir su camino, no queriendo reconocer, a mí déjame, yo estoy bien, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, yo ya estoy grande, ya soy mayor de edad, y X de cosas y de comentarios. Hermanos, cuando hay ese tipo de actitud y un padre tiene misericordia de aquel hijo, de aquella hija, lo único que está haciendo es haciéndole un daño, no le está haciendo un bien. Allí es momento y lugar de pararse firme y de decir no y no y no, las cosas son así, y pararse firme en la verdad de Dios, en un orden sano. ¿Por qué? Porque no hay humillación, no hay reconocimiento de sus errores, no hay nada de ello. Mas cuando ese hijo verdaderamente vuelve en sí, se arrepiente, se humilla, reconoce, ese es tiempo de tener misericordia para que sea levantado, restaurado, bendecido, abrazarlo, amarlo como el padre del hijo pródigo hizo con aquel hijo. Ese es lo que determina que la balanza se incline a la misericordia. Le termino con esta escritura, Proverbios capítulo 1 versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, y extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí se resume el consejo de Dios. Volveos a mi reprensión, escuchen mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Luego comienza a dar la advertencia. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces comienza a hablar de las consecuencias. Comienza a hablar cuando Dios toma esa actitud. Porque muchas veces miramos a Dios y decimos, no, es que Dios es grande en misericordia, y sí lo es. Dios es bueno, y sí lo es. Dios es lindo, y sí lo es. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste tenga vida, y así lo es. Pero ¿por qué acá dice la palabra, yo me voy a burlar cuando les venga lo malo que no desean, y les sorprenda y los venga como un torbellino, y venga la desgracia y venga la maldad? Yo voy a burlarme y me van a buscar y no me van a encontrar, y me van a pedir y no voy a responder y no los voy a oír, y va a pasar esto y esto. ¿Por qué Dios se porta tan severo? ¿Por qué Dios se porta tan severo en este pasaje?
¿Acaso no miramos en otros lugares, como con el hijo pródigo, a un Dios misericordioso, a un Dios compasivo, a un Dios que se duele del castigo, a un Dios que recibe al hijo y hace fiesta y todo ello? ¿Por qué acá se porta de esta manera? Y no es que sea otro Dios diferente, no es que se contradiga el mismo Dios, no. Simplemente depende de la actitud del corazón de la persona. Cuando la persona se inclina su corazón a la humillación, al reconocer, al entender, al tratar severamente con su pecado, entonces atrae la misericordia de Dios sobre su vida. Pero cuando el hombre sigue ensoberbecido, sigue altivo, sigue arrogante, sigue creyéndose sabio en su propia opinión, cree que se la sabe de todas a todas, cree que a él no le enseña a nadie, cree que él sabe lo que hace, etcétera, etcétera. Aquí es donde se cumple esta palabra. En los que se creen sabios en su propia opinión, en los que toman su camino y en vez de reconocer su desviación, la justifican, culpan a otros, hacen tantas cosas, pero no tratan correctamente con su pecado, no tratan severamente con su pecado, tratan compasivamente con su pecado. Quieren que todos los comprendan, quieren que todos lo entiendan, quieren que todos los justifiquen. Sí, hice esto malo, pero fue por esto, yo tuve la razón. Es que aquel me provocó y por eso yo hice esto. Es que ella me provocó y me dijo el otro y por eso yo le tuve que hacer esto otro. Es que ella no me daba amor y por eso tuve que buscarme otra. Entonces justifican el pecado, la desobediencia, la desviación de una y de otra manera. Cuando uno sigue en esa postura, el trato de Dios que le espera a uno es un trato severo. ¿Y quieres saber qué es un trato severo? Esto es un trato severo. Proverbios 1:23 en adelante. Palabras fuertes, negativas, ¿verdad? Como de rechazo de parte de Dios. Pero ¿qué acaso Dios no ama al pecador? Sí. Pero mientras su corazón se mantiene con una actitud altivo, soberbio, arrogante, que no quiere humillarse ni reconocer ni tratar correctamente con su pecado de desobediencia, lo único que está trayendo a su vida es severidad. Severidad de su prójimo, porque nadie lo va a soportar de esa manera. Nadie va a querer tener compasión de él o de ella. ¿Por qué? Mira su caminar, mira su arrogancia, mira su soberbia, mira todo eso. Entonces no necesita misericordia, necesita un trato severo. ¿Y con qué fin Dios trae el trato severo? Con el fin de que tal persona se mire en la angustia, se mire en la desgracia, se mire en el sufrimiento, se mire perdido, tirado en la calle si usted quiere, se mire en lo peor, y en esa condición vil y miserable vuelva en sí, reflexione y diga: perdóname, Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, perdóname, Dios mío. Ahí es donde llega el arrepentimiento. Cuando el hombre no trata severamente con su pecado para arrepentirse de él, entonces lo único que puede hacer volver en sí al hombre es el trato severo de Dios sobre su vida. La sacudida, como dijo Pablo: entréguemelo a Satanás, dejen que le dé una arrastrada de esas buenas, a ver si le quedan ganas de andar ahí en el mundo. Y pareciera cruel eso, ¿verdad? Uno dijera: Pablo, ¿y dónde está el amor? ¿Qué no escribiste en 1 Corintios 13? El gran amor y todo lo que es el amor. ¿Dónde quedó el amor, Pablo? Porque te amo. Por eso quiero que te arrastre el diablo, para que te haga entender, para que te haga reflexionar, para que puedas volver en sí. Con ese fin es que viene la severidad de Dios. Entonces nosotros elegimos. ¿Qué queremos? ¿Un trato misericordioso de Dios o un trato severo de juicio sobre nuestras vidas? Lo único que hacía reflexionar al pueblo de Israel por años y siglos y siglos y siglos era la severidad. Dios los tenía que entregar a los enemigos para que vinieran, los atacaran, los destruyeran, los esclavizaran, y entonces se humillaban, reconocían y se volvían a Dios. Se volvían a Dios, duraban unos años con Dios, todo iba bien, y regresaban a
la desobediencia, la maldad, y tenía que volver a entregarlos Dios a sus enemigos una vez más. Esa es la historia de Israel, vez tras vez, siglo tras siglo, entregándolos a enemigos tras enemigos, severidad, para que reflexionaran, para que volvieran en sí, para que se volvieran a Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros cuando no volvemos en sí. Pero cuando volvemos en sí, no necesitaremos severidad. Habrá misericordia, habrá bondad de parte de Dios sobre nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta maravillosa y preciosa mañana.